mi madre ha vuelto. La observación de Winter devolvió a Charlotte a la realidad. Era cierto. Adorna estaba en la terraza rodeada de cajas y presurosos sirvientes. «Queridos míos», dijo Adorna cuando se acercaron. «¡Qué día tan maravilloso para estar al aire libre!». Charlotte había trabajado al servicio de otras personas el tiempo suficiente para detectar un matiz de duda en la voz de aquella mujer. A Adorna no le agradaba precisamente la idea de ver a su hijo acompañado de la institutriz, y por el modo en que los observaba, resultó obvio que había detectado el cambio que se había producido en su relación. Charlotte miró a Winter para comprobar si él también había detectado la desaprobación de su madre. Lo único que apreció fue el placer del hijo al volver a ver a su madre. Tal vez no se había percatado del tono interrogativo que escondían sus palabras. De sobra era conocida la tendencia de los hombres a pasar por alto las más palpables evidencias. O tal vez se debía a que no le importaba lo más mínimo. Charlotte volvió a mirarlo. Él también la miró en ese instante y le dedicó una cálida sonrisa. No, a aquel hombre le importaba bien poco lo que pensase su madre. No le importaba lo que pensase nadie. Él le había propuesto matrimonio a ella, Lady Charlotte Dalrymple, sin tener en cuenta que, al hacerlo, estaba rompiendo todas las reglas, y eso que no tendría ningún problema, de hecho, era lo que se esperaba de él, en encontrar una mujer rica y apropiada con la que casarse. Los sirvientes se apresuraron a hacerse cargo de los caballos. «Sí, Lady Ruskin, un hermoso día para montar a caballo», dijo Charlotte. Lord Ruskin deseaba asegurarse de mis habilidades antes de empezar a enseñarle a Leila a montar al estilo amazona. Se las apañó para bajarse del caballo antes de que Winter la ayudase. Ascendió los escalones que llevaban a la terraza. «Creo que lo que ha visto le ha satisfecho y que me permitirá instruir a su preciosa hija». Ofendido aparentemente por su independencia, Winter caminó tras ella a escasa distancia. Ella lo ignoró y se detuvo al lado de Adorna. «Señor, ¿podremos empezar las clases mañana?». Él la miró tras colocarse al otro lado de su madre. «Por supuesto. Y yo os acompañaré». «Querido mío, ¿y cómo ibas a hacerlo?». «La gente no ha dejado de preguntar por ti desde que te fuiste de la ciudad». Adorna apoyó la mano en el antebrazo de Charlotte. «Tus lecciones están dando resultado, Charlotte. Fue tan encantador, que todo Londres desea conocerlo, especialmente las damas. He recibido tantas invitaciones que no sé qué vamos a hacer». No hacía falta que nadie se lo dijese. Charlotte sabía que Adorna andaba buscándole a Winter la esposa perfecta. Si Adorna hubiese sabido lo mucho que aprobaba ella sus intenciones, entonces, tendrá que ir a Londres mañana. «No me importan esas personas ni lo que quieran de mí, madre». Winter respondió con un tono apenas contenido. «Iré porque tengo asuntos de negocios que atender». Charlotte aprovechó el momento para escabullirse, murmurando: «Si me perdonan, tengo que ir con los niños». Charlotte caminaba despacio dentro de la casa para permitirle a sus ojos ajustarse a la luz. Escuchó entonces cómo la llamaban por su nombre. «Charlotte». Lord Howard se apresuró a detenerla. Durante el agradable trayecto de vuelta desde el Prado había olvidado la posibilidad de que él tal vez siguiese allí. Se dijo que ojalá hubiese entrado a toda prisa para haber evitado así lo que, muy probablemente, iba a ser un encuentro desagradable. «Señor, todavía sigue aquí. Espero que hayan podido tomar un refresco». «Sí, gracias, pero me gustaría». «Maldita cortesía». Ella le interrumpió. «¿Han comido algo sus hijas? ¿Las ha llevado con los hijos de Lord Ruskin?». «Sí, gracias, están arriba, jugando, y yo estaba esperando que». «Entonces voy a tener que ir con ellos. Los niños requieren supervisión constante, señor, y tengo que hacerme cargo de ellos, pues en esta casa soy la institutriz», explicó. «Conmigo todo sería diferente». La miró con sus tristes ojos muy abiertos, en su voz había un matiz de súplica. «Yo podría hacerte feliz». Ella dio un paso atrás, como si pretendiese de ese modo apartar de sí la implícita insinuación de que quería hacerla su amante. En el pasado solía mostrarse tan autoritario,
Alardeaba tanto de su título nobiliario y de lo buen partido que era que a ella le molestaba su mera presencia. Ahora la bebida había corrompido su atractivo. Algún tipo de oscuro misterio había echado por tierra su arrogancia y no podía sentir otra cosa que lástima por él. Gracias, pero estoy muy satisfecha con mi actual trabajo. Él no cesó. Lo supongo. Te contrataré. Como institutriz, me refiero. Para mis hijas. Casi hubiese deseado que siguiese comportándose como un fanfarrón. Habría sido mejor que ser testigo de su abatimiento. Tan desastroso era su matrimonio que tenía que insinuarse a Charlotte cuando hacía 9 años había jurado, montando una horrorosa escena, que no volvería a dirigirle la palabra. Tendré presente su oferta por si acaso cambia mi situación. Aceleró el paso camino de las escaleras, sabiéndose observada por él y deseando alejarse del hombre al que culpaba de todos sus males. Tan solo había tenido que estar a solas con él cara a cara para saber que no era cierto. La determinación de su tío por casarla sin ofrecer dote y la terca resistencia de Charlotte a cumplir sus deseos se habían combinado para dar lugar al desastre que marcó su pasado. Una vez fuera de la vista de Howard se relajó, y comprendió que ni siquiera una escena tan inquietante como aquella podía perturbarla. Era curioso, todo el pesar que había sentido los últimos días por culpa de Winter se había transformado en calma. ¿Acaso el efecto que Winter causaba ahora en ella era un efecto tranquilizador? Se había limitado a abrazarla, sin intención alguna de buscar otra cosa, solo la había abrazado. Durante un rato había dejado de lado toda su arrogancia y su intratable determinación y se había limitado a ser amable. Muy amable. Incluso el beso había sido amable, y si su sombrero no hubiese caído hacia atrás. Bueno, ese detalle importaba bien poco, se dijo con firmeza. Ella, en realidad, no había correspondido a su beso, así que seguía siendo inocente. En cuanto abrió la puerta fue recibida por un grito de Leila y por una mirada suplicante de Robbie, que parecía darle las gracias por haber venido a rescatarle de aquella invasión femenina. Charlotte se relajó. Su vida había retomado el pulso normal. Lord Howard no pasaría inmediatamente a buscar a sus hijas, así que podría hablar con la profesora de dibujo y organizar unas lecturas para los niños. Esperaba que la presencia de Lady Mary y Lady Emily incitase a Leila a presumir de sus habilidades, pero aunque Charlotte habría jurado que Leila entendía perfectamente las letras y las palabras, la niña permaneció muda. Charlotte decidió escribirle a Pamela para exponerle sus dudas. Pamela había trabajado con niños frecuentemente, por lo que tal vez pudiese darle algún consejo sobre la enseñanza de la lectura. Charlotte fue en busca de su ejemplar de Noches Árabes. Para su sorpresa, el libro no estaba en la bolsa, sino en el suelo, a un lado. He sido descuidada, dijo sacudiendo las tapas de cuero. No hay que dejar los libros en el suelo. Eso lo sabéis todos, ¿verdad? Sí, Lady señorita Charlotte, dijo Leila. ¿Va a leernos una historia? Charlotte mesó los mechones de pelo que se le habían soltado a Leila de la trenza. ¿Te gustaría? Me gustaría más que cualquier otra cosa. ¿Nos gustará el libro? Preguntó la joven y delgada Lady Mary. Os gustará, respondió Leila. Leila podría ser una buena institutriz, pensó Charlotte sorprendida. Le decía a uno justo lo que quería escuchar como si se tratase de hechos consumados. Charlotte abrió el libro y dejó que los niños se sentasen a su alrededor. Robbie permaneció a cierta distancia, lo bastante cerca para escuchar el cuento pero lo bastante lejos para evitar la contaminación de las niñas. Leila se acercó mucho a su institutriz, como no podía ser de otro modo, y Lady Mary y Lady Emily la imitaron. Charlotte las iba observando mientras leía. A pesar de que Lady Mary era un tanto llorona y Lady Emily parecía cansada del mundo, en el fondo eran buenas niñas, deseosas de agradar. A Charlotte le dolió el corazón al mirarlas, pero ella no podía darle lo que necesitaban. Una madre que se interesase por ellas. Sí, prefería su actual situación a cualquier de las ofertas que pudiesen hacerle los Lord Howard de turno. La puerta de la estancia se abrió y la señorita Simes asomó la cabeza. Charlotte supuso que venía a buscar a las hijas de Lord Howard, pero el ama de llaves tenía otra cosa en mente.
Miró a la institutriz con el ceño fruncido y habló tan bajito que apenas movió los labios. Señorita Dalrymple. Lady Ruskin requiere su presencia en la galería. De inmediato. Sorprendida por el tono de voz del ama de llaves, Charlotte se puso en pie. ¿Tiene algo que ver con los niños? La señorita Simes resopló. No es a mí a quien corresponde decirlo. No puedo dejar solos a los niños, replicó Charlotte. La nueva niñera está de camino, y a Lady Ruskin no le gusta que la hagan esperar. Algo había ocurrido. A Charlotte le dio un brinco el corazón. ¿Le habría hablado Winter a su madre de la propuesta que le había hecho? Algo así tenía que ser. Charlotte podría sin duda tranquilizar a Adorna respecto a esa cuestión. Ella no se casaría jamás con un hombre tan arrogante como Winter. No importaba que él le hubiese acariciado la espalda. Pero si la despedía, arruinaría la frágil reputación de su pequeña aventura empresarial. Aquí está la niñera, dijo la señorita Simes dejándola entrar. Vamos, señorita Dalrymple. Charlotte recorrió el pasillo y bajó las escaleras con la señorita Simes pegada a sus talones. Al llegar abajo, Charlotte dudó. ¿Dónde está? En el salón grande, respondió la señorita Simes. En aquel lugar, se dijo Charlotte, no podría tener lugar una conversación privada entre las dos. Sus sospechas se dieron confirmadas cuando, al acercarse, escuchó el murmullo de unas cuantas voces. Adelante, indicó la señorita Simes, fría como el hielo. La están esperando. ¿Quién? Preguntó Charlotte. La señorita Simes resopló. Ya lo verá. La primera persona que Charlotte vio al entrar en aquella estancia fue su tío, el conde de Porterbridge, sentado y con aspecto de regocijo. Su tía también estaba sentada, al igual que el vicario y su esposa, media docena de los psicofantes de su tío y su primo Orford. En medio del grupo se encontraba Adorna, mordiéndose el labio inferior y mirándolos a todos con evidente repugnancia. De repente, Charlotte se convirtió en el centro de todas las miradas. La mirada que Adorna le dedicó destilaba culpa y alivio a partes iguales. ¿Qué había ocurrido? Charlotte, querida. El habitual encanto de Adorna parecía haberse esfumado sin remisión. Siempre supe que acabarías mal, Charlotte, espetó la tía Piper. Adorna se volvió hacia ella y exclamó. Silencio, Piper. No toleraré que la acoséis. El rostro de la tía Piper adquirió una desagradable tonalidad morada, pero se avino a las órdenes de su anfitriona. Satisfecha de poder mantener bajo control a aquella jauría, Adorna prosiguió, Charlotte, querida, estas buenas personas han venido para contarme algo que me ha preocupado seriamente. Contarle algo. De acuerdo, había toda una lista de indiscreciones. Habían ocurrido muchas cosas, y todas tenían que ver con Winter. Su escandalosa conversación en la galería de los retratos. Su beso en el viejo cuarto de juego de los niños. Sus escandalosos roces en el dormitorio de Winter. Te vieron en lo alto de la colina besándote con Winter. Charlotte empalideció. ¿Cuándo? O sea que ha pasado más de una vez. Bramó Orford. Su tío alzó la mano y le golpeó ligeramente junto a la oreja. Adorna se llevó la punta de los dedos a la sien. Hoy, Charlotte, querida. Hoy. Con todos los apasionados momentos que habían compartido ella y Winter, ¿venían ahora a criticarla por aquel casto beso? ¿Es cierto? Preguntó Adorna. Charlotte estaba completamente confundida y fue incapaz de responder. El vicario y su esposa fueron testigos de ese sórdido incidente. La voz de Porterbridge tenía un matiz jovial. ¿Dudas de su palabra? En ese instante, Charlotte comprendió las serias repercusiones que iban a tener para ella aquellos indiscretos contactos con Winter. Cualquier tipo de intimidad entre una institutriz y un caballero eran del todo inaceptables. Cualquier tipo de intimidad, sin importar su grado de ingenuidad. Ella habría sido la primera en asegurarlo, 2 meses atrás. Ahora lo único que podía hacer era dar gracias a Dios porque nadie hubiese sido testigo de los ardientes momentos que Winter y ella habían compartido. No tenía más remedio que mantener la compostura,
aclararse los ojos, no atender a la vergüenza y admitirlo. Sí, es cierto. Winter me besó esta mañana. El murmullo que siguió a su confesión le recordó a Charlotte el que se produjo cuando se negó a casarse con Lord Howard, aunque ahora era peor, dado que como Winter tenía reputación de bárbaro todo el asunto adquiriría mayores dimensiones. Hasta los oídos de Charlotte llegaba la chirriante voz de la tía Piper. El vicario estaba soltando un discurso acerca de algo indescifrable para ella. Adorna intentaba hacerse oír por encima del barullo general. Charlotte miró desafiante a su tío a los ojos, pero en esta ocasión no había escapatoria posible. Nadie volvería a contratarla. Tendría que encontrar otro trabajo, o cambiar de nombre, o marcharse del país. El clamor había ido describiendo un crescendo hasta que todos se detuvieron al escuchar el ruido proveniente del otro lado de la puerta. Todos los presentes se volvieron. Allí estaba Winter. Howard estaba detrás de él, entre sombras. Alguien va a tener que contarme qué está pasando aquí. Usted. Winter señaló hacia la tía Piper. Dígame por qué está en mi casa y por qué habla con ese horrible tono de voz. A la tía Piper le encantaba ser el centro de atención, pero no necesariamente porque así lo quisiese un hombre con malos modos marcado por influencias extranjeras. Se trata de su institutriz. Lady señorita Charlotte. Sí. Lady Charlotte. La señorita Dalrymple. Charlotte era humana, después de todo, disfrutaba observando cómo le flaqueaban las fuerzas a la tía Piper sometida al acoso de Winter. ¿Vieron? Orford no pudo aguantar por más tiempo el tartamudeo de su madre. Por todos los santos, mamá, si es casi un maldito extranjero. Ella, dijo señalando hacia Charlotte, ha vuelto a demostrar que no tiene principios pues la vieron besándole esta mañana. Lord Howard carraspeó y miró a Charlotte, con los ojos muy abiertos y tan acusadores como los de un marido traicionado. Winter se adentró en el salón y caminó hasta situarse frente al primo de Charlotte. Te recuerdo. Tú fuiste el niño que me dijo, el día de su funeral, que mi padre era un campesino y yo un bastardo. Winter cerró el puño y le golpeó con él a Orford en la cara. Las mujeres gritaron. Winter lo agarró por las solapas antes de que cayese al suelo. Eso ha sido por mi padre. Volvió a golpearle. Y esto por Lady Charlotte. Le soltó y Orford cayó al suelo, gimoteando, para después intentar ponerse en pie. Si te levantas tendré que volver a pegarte, le advirtió Winter. Orford se dejó caer fingiendo una oportuna falta de conciencia. Winter miró a su alrededor. Y ahora que alguien me lo explique todo, pues sigo sin entenderlo. Miró a los presentes inquisitivamente. Adorna dijo. La reputación de una institutriz tiene que ser inmaculada. Han visto a Charlotte besándote esta mañana. No es la primera vez que la besan sin que ello conlleve el beneficio del matrimonio, y dado que su reputación ya está bastante maltrecha, hay que despedirla. Winter miró a Charlotte. Ella asintió. Me temo que es cierto, señor. Nuestro comportamiento fue inaceptable y no hay modo de excusarlo. Winter frunció el entrecejo, anonadado. Sigo sin entender. Madre, explícamelo. En Inglaterra, ¿un beso al aire libre arruinaría la reputación de Lady señorita Charlotte? Adorna se retorció las manos. Así es. Y sin embargo resulta aceptable que esté sola, de noche, en mi dormitorio, mientras me estoy desvistiendo?